servicio de hoy domingo, el libro quinto de Moisés, de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 1. Comenzamos con la gracia de Dios. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisgah, que está enfrente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta el Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó y la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y dijo el Señor: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, tú diciéndole de la de permitir verla con los ojos, mas no pasarás allá. Murió ahí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme ha dicho el Señor. Y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel y Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios del Señor le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles de Moisés hizo a la vista de todo Israel. Amén. Aleluya. Moisés, en verdad, totalmente, era un hombre totalmente de llanura, era un hombre que Dios lo había seleccionado para una obra, una gran obra, para que llene y pague que Dios le había dado a él, y para darle la libertad al pueblo de Israel en la tierra donde eran siervos, y en la tierra de Faraón. El faraón era el prototipo del diablo y del pueblo, y quería ponerlo a pisar a ese pueblo. Totalmente la maldad, en total debilidad que tenía ese pueblo. No había algo, una esperanza, una salvación para ese pueblo. Pero aquello que tiene importancia, que es para nosotros, que Dios tiene, lo ha visto desde un comienzo, la salvación para todos los hombres. Ha sido conocido de Dios desde un comienzo, y escuchar su palabra. Se ve el hombre muy débil, porque Dios lo ha tomado y lo ha seleccionado, y lo ha visto desde un comienzo, y lo conoce, y de todos los conocimientos que él tiene, y le sabe cómo es, como el que pasó con Saúl. Lo había elevado y lo transformó y lo consumió abriendo balda en la iglesia de Cristo, en el pueblo de Cristo, en transformación, y lo había puesto como apóstol. ¿Cómo había sido seleccionado Moisés? ¿Cómo había sido tomado? Por siempre lo que estaba en lo que Dios le indicaba que hiciera. Al comienzo de él, era bendecido su comienzo en su vida. Tenía 2 de sus familiares, a él de sus hermanos, y lo pusieron en carne, y lo pusieron en una cesta en ese momento cuando era mes, y lo tuvieron 40 años, era hijo de los faraones,
lo conoció muy bien la vida de Faraón, y se veía de un comienzo en el pueblo de Egipto, pero la palabra, como era la madre, durante esos 40 años tenía sus dificultades, porque Dios lo tenía seleccionado y le dijo: a todo lo que está a tu alrededor, yo contigo voy a librar el pueblo de Israel. ¿Lo creyó? Lo puso primero a ver si en sus sueños que había, en toda la grandeza al pueblo de Egipto, con esa revelación que porque todo algo grandioso lo que nosotros hoy en día no sabemos, lo vemos de un comienzo, todo lo que va a suceder en un comienzo, con obra y la verdad, nuestro pensamiento que tengamos, con obra y verdad, que eso debemos sabernos todo. Dios es un Dios verdadero, y no solamente porque lo podemos poner adelante. Es importante lo que podemos dar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, para que nos llene Dios, todo nos revele en nuestro corazón, protectora indeterminada y vida eterna. En todo Marcos 6, en el nombre de Cristo, cada uno en su vida indeterminada, para que debamos saber totalmente grandeza en su indeterminación que nos dio en esta vida, porque aceptamos y creemos en Dios, nos regala esa vida importante de esto, grandeza en esta, lo que es, somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos de Jesucristo, y para reinar en la vida eterna en nombre de Jesucristo. Así va a ser hijos de Dios, y vamos en la vida indeterminada en nuestra vida, y lo ponemos en sí y escuchamos su palabra y amamos a Cristo. Somos hijos y herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. Es algo grande que estamos en nuestra vida, no repasar esta situación que cuando el hombre, cuando ve en su parte carnal, porque hay tener mucho buen fruto, como en la familia, en la iglesia, para todo el tiempo. Ese fruto tiene que por todo lo que tenemos que hacer ante Él, Señor. Que Dios es verdadero, y es verdad, Él es el verdadero. Aquel que lo piden de verdad. ¿Qué es lo que tú pides? ¿Qué es lo que tú pides en verdad? ¿Qué estás en verdad pidiendo en tu vida? ¿A quién tiene esperanza? ¿A quién tiene ama? ¿A quién tú crees? Solo Padre Celestial, el que mucho nos amó a Dios al mundo, no dejó un unigénito, lo mandó, ese único hijo, porque a Él le dio el gran amor. ¿Cómo no le va a dar a su alrededor indeterminadamente a aquellos que lo piden a Él con amor? ¿Saben, hermanos queridos? Porque podemos caer en pecado, ¿no? Muchas veces nosotros en verdad pedimos cosas que no se pueden, tenemos que pedir, porque toda la parte espiritual de acá todo lo ve el Señor, porque primero tenemos que pedir al Padre Celestial. ¿Y cómo lo debemos pedir? Y después escuchar primero venir a la iglesia y escuchar su palabra una vez a la semana, una vez al mes, y que te dé fruto. Que Dios, no es así sencillo, no va a ser así tan sencillo. Cuando viene a la iglesia, va a escuchar la verdad, es la que le enseña a los apóstoles y tal, para que tú veas la clase y veas que toda la comunión, para que tú veas en tu vida y en todas tus oraciones que le pides al Señor. Aquello que pide a Él, al Señor, porque es lo que Él quiere que tú hagas, y le damos gracias al Señor. Moisés
en verdad ha sido uno muy seleccionado, que era individualmente se puede. En los primeros 40 años podemos indicar. No quiere que sea nombre, pero voy a decir como se apuró, puede decir alguien, esperó y lo sabía el pueblo de Israel. Aquel hombre iba a darle la libertad a ese pueblo, le iba a dar. Había peligro, había cierta situación, y se resignó después de su pueblo. Hace pueblo le había dado, lo olvidó y los abandonó por siempre, totalmente. ¿Sabes lo que es? Que te está a tu hombre, a tu mujer, a tus familiares, a tus hijos, te olvides de ellos. Sucede eso muchas veces, porque se fue solo, sin preguntarle al Señor. Al final, durante 40 años en el desierto vivió, hasta los 80 años, para que esté como era un cuidador de ovejas, totalmente sin pedir. Y él decía, me olvidó Dios, me lo había dicho. ¿Quién tiene la culpa del pueblo de Israel? Yo. ¿Quién es el que tenía la culpa? Pero Dios, aquello que tiene Dios lo va a hacer. Le va a decir, tomar en cuenta. Escuchó la voz del Señor, ¿sabe? Anda, porque voy a dar la libertad a este pueblo de Israel. Y fue, en verdad, grandeza que le había dado, como ser testigo en sus palabras a Moisés. Y voy a decir muy claramente, donde le da testimonio de su palabra, Dios hacia Moisés, en verdad, y en verdad vio con grandeza el gran milagro que se escuchó, y entonces cuando se abrió el mar y él abrió ese, y todo el pueblo pasó de Israel caminando de ese mar, y cuando ese ejército de Faraón para ir detrás de ese pueblo para darle más, y se cerró ese mar y cayó ese ejército del Faraón y se ahogaron ahí en ese mar. Estaba fuera de la tierra prometida, que le dijo, yo les regalo esa tierra, vayan. Y se convirtieron en 12 familias en ese. Josué era el que iba a abrirla. No podemos hacer una, porque no lo puede lograr, sabe él que no es. Aquel que cree en la fe y escucha, aquel va a poder lograrlo. No se paren, dijo Caleb. Continúen, porque Dios está con nosotros. Y lo va a lograr. Y también con David, que no eran creyentes de esos 10 familias. El que era creyente o no era creyente, en la no creencia o la fe que tú tienes hacia el Señor. ¿Cuál es tu vida? Ayúdanos, Señor. Aquel donde no creía durante 40 en toda la tierra del pueblo de Israel en el desierto, y aquella generación murió en ese desierto, y después la próxima generación es la que vieron la tierra prometida en su plan. No debe ser Dunte, era ese Josué en esa época. En eso vieron la tierra después de 45 años. Esos 45 años, ese periodo donde estuvieron, donde pudieron vivir en la tierra prometida. El primero
que era Moisés que vio, pero no fue. Totalmente es un hombre lleno, no lo pudo lograr. No lo logró. La palabra, que pues es importante esto, que nosotros hacemos y que tenemos que tener cuidado. En el comienzo del éxodo que tuvo Moisés, en una tierra no existía agua, le digo, y anda a golpear la piedra para que vaya a sacar agua. Llenó, y durante 40 años tuvieron esa agua. Al final, estaban en el desierto, volvieron otra vez. Ahí tenía que hablarle a la piedra. Moisés hizo el gran error, Moisés, en ese. No le dio importancia a lo que Dios le estaba indicando. Escuchar la palabra, no hizo caso Moisés. Entonces dentro de 40 años va a hacer volver a hacer. No dijo, como dijo entonces, le iba a decir nada más, háblale a la piedra. Y le tenía que decir a la piedra, saca agua. Aquel Moisés no creía él decir eso. No escuchó muy bien. Golpeó 2 veces, ¿no? Aquel había buenas consecuencias de todo para que él pudiera pasar a la tierra prometida por ese error que es quien Moisés. Aquellos que no tenían pequeños, que no era conocía, que era tenía otro espíritu, esa llenura de escuchar y por siempre escuchar en la palabra de Dios. No hay nada más a sus 85 años, pero dice la palabra, porque tenía autos espirituales, porque me seguiste, algo espero, que me seguiste, como era. Que escuche la palabra, por siempre, porque se va a salvar en esos difíciles días que se van a vivir. Es el mensaje que es como debe ser. Si quieres vivir verdad, en verdad la tierra prometida, después cuando venga el rapto de la iglesia, ese espíritu, escuchen bien, oh Señor, sirvo, porque aquel tenía otro espíritu, me seguiste sin ningún, y te voy a llevar a la tierra prometida, y esa generación tuya se va a extender en toda la tierra, y en la generación de él también se va a extender en toda la tierra. ¿Sabes qué heredó? Jerusalén heredó a él, la familia de Judá, como y David, donde viene la generación de David, donde Cristo, lo bueno, sin pecados, inconsciente, que no sea reconocido. No trabaja Dios con gente conocida. Dios no trabaja con ese tipo de personas. Dios trabaja sin haber sido conocido. Con pequeños trabaja Dios. Sola alguien, aquel que es pequeño, puede, aquello tiene algo, otro espíritu, y seguirlo totalmente en su palabra, indefinidamente, para estos días difíciles. No vas a ir a la tierra prometida si tú no te debes estar creyendo en él. Cualquiera que seas tú, todo lo que ha hecho Dios contigo, que lo he escuchado, y has trabajado ahora, y has hecho lo que debe ser por siempre. No va a ir a la tierra prometida, sino aquellos no tienen algo, lo otro es parte espiritual que seguir por siempre, como solamente la palabra, escuchar. Si no vas a sumar ni vas a restar la palabra, y lo vuelvo a decir,
la importancia que debes tener en la vida. No vas a ir cuando venga el rapto a la iglesia. Pero yo vengo, puedo decir, vengo todos los días a la iglesia. Voy, tomo al domingo, tomas cuerpo y sangre de Cristo. Si tú no tienes esa parte, es que Josué David tenía también, y te vas a quedar aquí. Porque vas a vivir los 7 años del anticristo, como Moisés, como le sucedió de los ángeles. Si tú y no pones, y si vas a dejarte poner el sello hoy es el día, hoy esto es el día de la salvación. Escuchar la palabra del Señor, debemos escucharlo. Hoy día hay que escuchar. Tengan cuidado, arrepiéntanse, porque no vengan que no le pongan a ustedes en peligro aquella parte espiritual, aquella escuchar la espiritual, ¿no? Sin uno estar pensando ni mirar hacia atrás. ¿Sabe lo que David, Moisés era, cuando fue y le dijo Dios para el agua, anda y ve, háblale a la piedra? Y no quiso él, y a él, y cuando Moisés en la frente de la piedra, y le dijo a él, escuchen la palabra para que salga. Nosotros vamos a poner hacia la piedra, vamos a ir. Tú y Aarón. Dios nos cuide de todo esto. No es que soy yo, es el Señor. No digas yo soy a nosotros, a ellos. No digas eso. Nunca. No suban en su palabra, en su pensamiento, que destruyen la salvación. Yo, nosotros, ese que te dio, no eres soy yo, Señor. ¿Qué importancia es que en tu vida ha hecho, en tu propia vida, en la vida espiritual, en tu vida familiar? Ten cuidado, sencillez, porque va el Señor, porque va a venir del cielo hacia la tierra. No eres tú, es la gracia de Dios que te da hacia ti, la gracia de Dios que te enseña a nosotros, porque todo ese es el pensamiento del mundo, para poder nosotros, porque aquellos pensamientos del mundo, para que tener la razón del Dios que nos pone eternamente, que nos da el Señor, porque hasta que pongamos nosotros el triunfo de la iglesia. Y Dios nos cuide, Señor, y Dios nos cuide de todo. Ahorita yo estaba orando por un lado, hay que orar era una hormiguita, Ale, era sin pecado, para que estén en Ale y Moisés, Josué con Ale, totalmente conocimiento. Josué David, Josué Naxi, toda de la vida, la familia, de las 10 familias, Ale heredó hacia Jerusalén. Porque David hacia Cristo, Alex, sin pecado, tenía otro espíritu, o escuchaba por cierto, sin pensamiento, sin nada que lo perturbara. Lo dice, amén. Lo escribe, amén. Lo hice lo primero por todos lados de la iglesia, y devolvemos a decir amén. Todo lo demás, aquello que nos pone que debe ser, la obra, lo que nos enseña,
todo lo demás. Anticristo, pues este es el momento, tengan cuidado. O tengamos temor a Dios. Hacia el temor hacia Dios no es que nos manden, es que no tengamos, que no nos vaya para llevar al cielo. A aquellos que no le tengamos lástima, para que no lo tengamos pendiente. Y como no lo tiene, pues por mí. No hables mal de Dios. No le des mal a nadie, que sabe aquel, el otro, no hables mal del otro. Que más que baja tus oraciones en tu morada, y al otro dale bendiciones, Señor, mucho más que a mí. No existe en tu boca, hay mentiras que tú crees que crees tú en eso. Sé sencillo, humilde, y perdóneme hasta lo último. Si tú no tienes sencillez y humildad, porque se te ve como un hombre vivo, tienes que estar creyendo en contra. En todo debe ser, por siempre, a todo sencillo, para que recuérdense. No, me lo dijo el Señor, sencillo hasta lo último, porque tienes que parecerse aquello en tu pensamiento, el pensamiento, tienes que creerlo todo lo que te digan. No te importa lo que digan los demás, no le dé importancia. A eso no va a llevar al cielo. Tengan cuidado. Entonces, sencillo, poniéndose un pañuelo en el momento de la oración, poniéndose un pañuelo. Amén. Que dice la palabra. ¿Por qué no se pinta en el pelo para que se vea más? Como le dice. Porque no estamos engañándonos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le puedo decir? Porque lo dice la palabra. No esperes la bendición de Dios, lo que diga Dios que tengas que hacer. Y Moisés le pasó eso. Moisés y Aarón le pasó eso. Lo va a pasar yo también. Lo va a pasar tú también. Déjale que lo pudieron Josué sin conocimiento, y lo pudieron lograr. Tenían lo otro, es el espíritu de conocer el grande, cuando no tenía, como todo lo pudiste lograr. Como David le dijo a Salomón, conocer a Dios tu Padre, otra vez con tu espíritu y con total esperanza hacia el Señor. Y vas a pedir ante Dios que te des el espíritu de conocimiento, para que acuerde por escuchar y siempre su palabra y guardarla. Y Salomón lo escuchó y lo creyó, y le dijo, ¿qué quiere que te dé? Le dijo, di el espíritu de sabiduría, aquella cosa que no puede hacer, para que tengo que construir lo que tengo que construir. Espíritu de conocimiento, para poder a mi pueblo dirigir aquello que te dijo David quisiera. Aquello fue la que te dijo, la oración que te dijo. Esa oración que pides, espíritu de conocimiento, para que guardar por siempre la palabra del Señor. Otro espíritu de conocimiento. Si no tenemos nada
ninguna esperanza, escuchen, ningún espíritu vamos a tener para que podamos llegar a la rapto de la iglesia. Todo el que pueda y que no pueda, con los presbíteros, que los ancianos, que los profetas, sabe cuando prediquen, no vamos a entrar dentro del rapto. Y cuanto a aquellos que no tienen sencillos y que no tienen, que se van a llevar a llenura que van a tener ellos. Hermanos queridos, con Dios, con su palabra no se juega. No podemos, si tomamos ese cuerpo, ¿sabe? Aquello que tomo, que hago, lo que creo, lo que debo hacer. Aquello voy a hacer lo que voy a hacer, poder hacer. Tengo que hacer esto. Aquello que me gusta hacerlo. Te estás cayendo en la parte carnal tuya en tu vida, sin tener temor. Cuando te dan del Espíritu Santo que tú tomas, pues, depende del Espíritu Santo que tú hagas en tu vida para poder tener una vida eterna, solamente con el Espíritu Santo. Por eso, hermanos queridos, tenga tres caminos que llevar. Bueno, porque debe ser ese buen camino. Puedo hacer una palabra, si no le gusta, le digo perdón, porque estamos en sabiduría del Señor, totalmente en sabiduría, aquello que estudio, para que queden ustedes lo que ustedes estudian la palabra. No es que tú estudies nada más porque basta solamente para que sea profecía, para que lo sepas. Tienes que estudiar para que lo hagas en hecho. Y ahora ten cuidado en tu vida, porque ten cuidado de lo que vas a hacer. No vayas a caer en pecado, que yo lo soy y me creo grande. No empieces. Deje el diablo que venga, que te dé vuelta a otra, te va a enseñar otras cosas. Porque te levantas tú, entonces cambias tu camino. Así queda en derecho y Él se te va a salvar. Y el que escucha la palabra y hace en hecho, primero, eso es lo segundo, se va a salvar de la salvación del pecado. Solo aquellos siervos creyentes entre Dios, solamente aquellos que creen ese buen fruto que va a ser santificado, que tiene que saber que es ser siervo y duro, ¿vale? Porque todo hacia ti. Su siervo creyente en Dios, ese buen cuerpo, y ese va a ser santificado en fruto y grande, y te va a tener la vida eterna y importancia y camino que podemos, vas oraciones y con el Espíritu Santo orar también. Existe muchas cosas que no lo conoce, aquellas conoce, puede ser destrucción, aquellas cosas que no los conoces, pero le damos gracias el que aboga con el Espíritu con nosotros. Cuando nos llenamos con el Espíritu Santo y habla otra palabra y toma en cuenta hacia nosotros, a que no sabemos qué estamos diciendo, no reconocemos. El que aboga con nosotros es el que ora por nosotros, y el Padre Dios reconoce lo que el que aboga por nosotros y ora mucho más que nosotros, mucho más conocerlo que nosotros aquello pedimos, solamente con la fuerza que el Espíritu Santo que nos da. Esos son los caminos que nos da el Señor. Estudiarlo para que te quedes con esa palabra. Va a tener la salvación de tus peligros, de tus pecados que has tenido. Y no tardes en orar con el Espíritu Santo. Sola, con su oración, que el Espíritu vas a poder elevarte en los tronos de la gracia para que recibir misericordia y la gracia que te van a dar. Hermano querido, le voy a dar aquello que sucedió. Estaba en una total oscuridad, no sabía para dónde ir, no sabía.
¿cómo me conseguí aquí? Y lo pensé. Entonces, oscuridad negra. Y en una esquina había una pequeña luz. Esa era mi esperanza. Y voy hacia allá y consigo 3 caminos. Solamente muy estrecha esa puerta. Es muy pequeña. No podía entrar por esa puerta. Aquí 3 caminos. Y me agaché con fuerza y empujé. Estaba en dificultades y pasé. Y ahí me conseguí la gran luz. Aquellos 3 caminos. Estudiarlo. La libertad de los pecados. Y con el Espíritu Santo en el trono de la gracia. Ese no es totalmente me conseguí en la luz. Me conseguí en el reino del cielo. Temeroso, hermanos queridos. No puede creer lo que me sucede. Llegar a ese pequeña puerta para poder pasar. Tiene que estar humilde y pasar por ahí. No sucede de otra manera. Si lo puedes con humildad, con fuerza y que puedes pasar, y vas a conseguirte en el reino del cielo. Oh, levántanos, Señor. Todo aquello mundo, aquello en la oscuridad, todo aquello. ¿Sabes más, hermano? Aquellos hombres no veían aquella luz. En sus dificultades, que por aquí, ven acá, no veía nada en esa oscuridad. Y pregunta, ¿y por qué no ven ellos? No ven. Existe la luz solamente. ¿Por qué no vemos eso? Porque tenía la mano de Cristo. Y tenía un computador y jugaba. Y escuchaban. Sabía eso. Ese es lo que le da el mundo. Y escuchaban. Y buscaban ellos eso. Voy a ver cómo lo escriben, cómo lo hacen. Hermano querido, le pido por favor, no que hagamos en esos momentos del mundo, porque vamos a caer en todo lo que eso, en eso lo que no te caigas en eso. Te va a dar guía, en la total oscuridad te va a llevar. Solamente estudia, es porque va a quedar en ti la libertad del pecado. Solamente y llenando con el Espíritu Santo va a construirse a tu vida. Ayúdanos, Señor. No existe otra, hay una sola puerta. Hay una sola la puerta. Hay esa puerta estrecha. Por ahí tenemos que pasar. Amén.